Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio que se encuentra en pantalla en la parte inferior derecha. Ahora, lo primero que debemos de hacer es insertar un deslizador. Vamos a ponerle el formato de ángulo, vamos a llamar alfa. Vamos a poner un rango entre menos 400 grados y entre 400 grados. El incremento va a ser de 5 en 5. Ok, vamos a agregar otro deslizador. Va a tener forma del ángulo beta entre menos 400 y 400 grados, con incrementos de 5 en 5. Le damos OK. Vamos a ingresar ahora una circunferencia con centro en el origen y radio 1 para que tengamos una guía de visualización. Ahora vamos a insertar un ángulo de amplitud dada. Entonces nos ubicaremos en este punto de intersección. Le tenemos que poner un punto que intersecte la circunferencia y el eje X. Ahora vamos a agregar el ángulo. Sería DC y en vez de 45 le vamos a poner que se llame alfa. Importante que sea en sentido antihorario, ya que así es que se ven los ángulos en posición normal. Ya tenemos uno, verifiquemos que este deslizador funciona. Cuando le pongo menos un ángulo que sí corresponda, por ejemplo en este caso menos 15, vamos a agregar otro ángulo de amplitud dada de el centro y ya le vamos a poner beta. Le vamos a dar OK. Vamos a verificar que sí funcione. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Listo. Vamos a graficar ahora unos segmentos que nos permiten visualizar cómo es el movimiento de estos puntos. Bueno, en este caso lo que hice fue agregar este segmento del centro al punto de prima que me representa la longitud de alfa y un segmento del centro a de prima 1, que sería la relación con beta. Ahora, ¿cuál es el ángulo de referencia de menos 15 grados? Recordemos que un ángulo de referencia es aquel ángulo que se forma entre el eje X y el lado terminal del ángulo. Entonces, si aquí hay menos 15 grados, ¿cierto? Entonces, en realidad, el valor del ángulo que hay ahí medido es 345, ¿cierto? Si lo medimos en sentido antihorario, en posición normal. Y si tengo un ángulo que sea igual a menos 165, o sea, me ubico por acá en menos 165, en realidad este ángulo es un ángulo de 195 grados medido en posición normal. En sentido horario sería menos 165, pero en sentido antihorario, o sea, partiendo desde el eje X y contando el ángulo hacia la izquierda, el ángulo sería de 195. Ahora, está ubicado en el tercer cuadrante. ¿Cuál sería el valor de este ángulo agudo que se forma entre el eje X y este lado terminal? Sería de 195 menos 180, o sea 15 grados. Lo verificamos midiendo con esta herramienta que dice ángulo. Primero vamos a ubicar un punto de intersección en este lado de la circunferencia del eje X y vamos a medir el ángulo agudo que se forma entre el eje X y el lado terminal es igual a 15 grados. Ah, ¿cómo así? Sí, es un ángulo igual a 15 grados, teniendo en cuenta que solo se forma dando el valor de 195 menos 180. O sea que el ángulo de referencia
Voy a agregar el texto acá. Entonces, tengo que el ángulo de referencia de menos 15 grados es igual a 15 grados. ¿Sí o no? Porque si yo me ubico en menos 15, lo que tendría aquí en realidad es un ángulo de 345 grados. Y para un ángulo en el cuarto cuadrante sería 360, que es 2pi, menos 345 igual a 15 grados. Recuerden que el ángulo de referencia siempre es un ángulo positivo. Ahora, ¿cuál es el ángulo de referencia de menos 165? De menos 165 sería igual, voy a ponerlo en otra y voy a dejar claro aquí cómo se gradúa. De menos 15 sería igual a 360 menos 345, que eso es igual a 15 grados. Listo. Aquí le puedo poner ángulo de referencia. ¿Sí o no? Ahí me entenderán. Ángulo de referencia. Para poner el subíndice es guión bajo y la letra. Ok. Aquí tengo mi ángulo de referencia de menos 15. Ahora, ¿cuál sería mi ángulo de referencia de menos 165? Sería como está ubicado en el tercer cuadrante, sería 195 grados, que es lo mismo que decir menos 165 menos 180 grados, que sería la distancia que hay de acá. 180 grados sería todo este ángulo llano, y este pedacito de acá sería 15 grados. ¿Qué hicimos? Cogimos todo este ángulo de 195, y le restamos 180. Eso es igual a 15 grados. Ok. Y algo que no me cuadró lo voy a editar. Le voy a dar fórmula látex, que se vea bonito. Y le doy OK. Listo. Seno del ángulo de referencia de menos 15 grados es igual al seno de 15. O sea que seno del ángulo de referencia de menos 15 grados es igual a seno de 15. Y seno del ángulo de referencia de menos 165 grados es igual a seno de 15. Por lo tanto, esta igualdad se cumple. Ahora hagámoslo con 110 grados. Voy a ubicar la línea azul en 110 grados. Ya lo tengo ubicado en 110 grados. Voy a ubicar el de 250 grados. Listo. Como el ángulo de 250 está ubicado en el cuadrante 3, entonces el ángulo de referencia de 250 se halla de la siguiente manera. Sería 250 grados que es el ángulo de referencia que vamos a hallar a continuación. El ángulo de referencia a 250 grados sería igual a 250 menos 180 grados, y eso sería igual a
aproximadamente o exactamente 70 grados. Entonces, ya tenemos el ángulo de referencia de 250. ¿Cuál es el ángulo de referencia de 110? Entonces, en el cuadrante 2 sería el ángulo de referencia de 110 grados es igual a 180 grados, que es pi, menos 110, que eso es igual a 70 grados. Por lo tanto, tener coseno de 110 del ángulo de referencia de 110 es lo mismo que tener coseno del ángulo de referencia de 250. Ahora vamos a analizarlo con la tangente. ¿Cuál es el ángulo de referencia de menos 140? Entonces yo voy y me ubico en menos 140 y me ubico en 400 grados. Muy bien. Me doy cuenta que en este caso 400 grados es una vuelta más otros 40 grados. Por lo tanto queda ubicado en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante quedaría un ángulo de 40 grados. O sea, que el ángulo de referencia de 400 grados es igual a 40 grados. Y el ángulo de referencia de menos 140, como está ubicado en el tercer cuadrante, sería menos 140 en sentido horario es lo mismo que tener un ángulo de 220. Por lo tanto, el ángulo de referencia de menos 140 grados es igual a 220 grados menos 180 grados, que eso es igual a 40 grados. O sea, que tangente de menos 140 de ángulo de referencia es lo mismo que tener tangente de 40, y tangente del ángulo de referencia de 400 es lo mismo que tangente de 40. Por lo tanto, tangente de menos 140 grados como ángulo de referencia es igual a tangente del ángulo de referencia de 400 grados. Ahora miremos 160. Nos vamos a ubicar en 160 grados. Listo. Ahora nos vamos a ubicar en 340 grados. ¿Cuál es este ángulo de referencia? Como este está ubicado en el segundo cuadrante, tenemos este 160 grados. Entonces el ángulo de referencia, voy a poner por acá, el ángulo de referencia de 160 grados es igual a 180 menos, ¿cierto? 180, que es todo este valor de este ángulo llano, menos los 160. Esto es igual a 20 grados. Ahora, ¿cuál es el ángulo de referencia de 340? Entonces, como está en el cuarto cuadrante, sería el ángulo de referencia de 340 grados es igual a 360 grados menos 340 grados. Esto es igual a 20 grados.
Por lo tanto, cotangente del ángulo de referencia de 160 es igual a cotangente del ángulo de referencia de 340, que es decir, cotangente de 20 es igual a cotangente de 20. Y en conclusión, todas estas igualdades se cumplen dada la equivalencia en sus ángulos de referencia. Hasta la próxima.